Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional. Este programa producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Un tema que siempre nos convoca tiene que ver con el medio ambiente y en este caso vamos a conversar con una persona que más sabe y más ha investigado en los últimos años en Tucumán, que es el doctor Juan Antonio González, doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra Universidad Nacional de Tucumán y es director del Instituto de Ecología de la Fundación Miguel Lillo. El doctor González acaba de presentar un libro que se llama Estamos a tiempo, acciones para la recuperación ambiental, y que está destinado a estudiantes de los últimos años de la primaria y de la secundaria. Le damos la bienvenida y va a hablar de su extensísimo currículum, doctor, pero es más que conocido usted, así que gracias por estar en nuestro programa, No, doctor gracias a ustedes, González, un ¿no? gusto. Un gusto. Igualmente. Bueno, este libro son años y años de estudios y de presentaciones y de trabajos científicos y de preocupación por el medio ambiente, ¿verdad, doctor? Así es una vieja aspiración a pesar de que nosotros estamos dentro del ámbito universitario y donde se genera mucho conocimiento, de que este conocimiento llegue a donde hay que educar, justamente a los últimos niveles del primario y comienzo del secundario, porque a veces no nos damos cuenta que ese conocimiento tiene que retroalimentarse de alguna forma, y se va a retroalimentar en la medida que el docente lo tome y lo incorpore en la enseñanza diaria, y básicamente que conozcan nuestras cosas. Porque el libro rescata esa frase que dice: no puedo defender lo que no conozco. Si yo no conozco la selva de las yungas, si yo no conozco que tengo un ciervo autóctono, si no conozco que tengo un pino autóctono en Tucumán o en todo el noroeste, siempre que dicen pino pensamos en Suiza o pensamos en Finlandia, pensamos en Europa, pero también tenemos elementos nuestros que nuestros chicos lamentablemente muchas veces no lo conocen. Entonces la idea central del libro es llevar conocimiento local, regional, para su educación. Eso va a ser distribuido en las escuelas, en los últimos años del primario y en las secundarias. Así es, está destinado a ese target, digamos, de esa población estudiantil. En un momento dado, cuando conversábamos sobre estas cosas que usted está haciendo, como diciendo que estamos a tiempo, quiere decir que todavía, a pesar del deterioro medioambiental que de pronto se nota en muchas acciones diarias del hombre, estamos a tiempo de recuperar lo perdido. Así es. Estamos a tiempo, si bien es una frase esperanzadora, digamos, no es una cosa prendida de una nube. Es decir, conocemos la realidad, conocemos las propiedades que se llama resiliencia en la naturaleza, que es la resistencia al cambio que tienen los ecosistemas, y gracias a eso, por ejemplo, uno puede encontrar una semilla germinando en medio del asfalto. Uno dice, ¿cómo es esto? Y sí, o una semilla saliendo de una pared vieja. Entonces, hay esa propiedad en los ecosistemas que nos permiten que una vez que la agresión cesa, pueda recuperarse. Entonces, por eso el libro toma eso de estamos a tiempo. ¿Y por qué hablamos de recuperación? Porque el que está pensando que todavía en el mundo hay ecosistemas prístinos o al lugar que no hay, es una mentira. Es una mentira. Por lo menos nuestros ecosistemas en el noroeste argentino tienen un uso desde 1492 en adelante, desde la conquista. Y antes de eso también, porque los pueblos originarios utilizaban sus recursos para vivir. Entonces la postura del libro es que tenemos que recuperar, le entreguemos a la naturaleza parte de lo que hemos tomado, minerales, árboles, fauna autóctona, paisajes. Yo creo que el hombre ha utilizado su medio ambiente toda la vida, desde la caza, la pesca, el sembrar. Dicen inclusive que los mayas pueden haber logrado desaparecer, inclusive porque se agotó su ciclo de poder comer de lo que vivían, ¿no? Exactamente, incluso la población de Isla de Pascua, por ejemplo, que es el clásico ejemplo, agotó sus recursos y entró en un colapso ecológico que lo llevó a un colapso social y económico. Entonces, bueno, todo eso está interrelacionado y muchas veces no lo vemos. Decimos, ¿por qué proteger un bosque? Bueno, hacemos hincapié en el bosque porque Tucumán felizmente es un oasis dentro de la región porque es una zona productora de agua. Pero también tenemos que hay una época en invierno, otoño-invierno, donde no hay agua. Y el agua que queda en Tucumán es gracias a la selva. Gracias a la selva. Entonces tratamos de que el chico vea esas relaciones y que no crea que proteger un pájaro, proteger un bosque es algo bucólico, algo de poeta, algo de trasnochado, si se quiere. No, tiene relación directa con nuestra subsistencia y con el sistema económico que reina en Tucumán, que es la agricultura, básicamente. Exactamente. Doctor, este libro habla de rescata el valor del principio de la progresividad. ¿A qué se refiere cuando habla de eso? Bueno, el principio de progresividad básicamente dice que no vamos a salir del problema ambiental de la noche a la mañana. Se puede dañar un ecosistema fácilmente, pero recuperarlo lleva muchísimos años. El principio de progresividad es uno de los principios en el que se basa la ley de ambiente de la nación. Y está tomado de experiencias europeas, experiencias canadienses, experiencias de Estados Unidos,
que ellos con un plan donde se han fijado meta 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pudieron salir del problema. Sin ir más lejos, la España de Felipe González tomó el principio de progresividad y un plan de producción limpia y dijo, bueno, tal empresa tiene 2 años, tal empresa tiene 5 y tal empresa tiene 10. Y el Estado se reserva el control absoluto del cumplimiento de esos cronogramas de trabajo. Si a partir del año 10 no ha cumplido, se cierra, se clausura. En Tucumán tenemos ejemplos, por ejemplo las chimeneas, se pusieron un plazo de 3 años y lo lograron. Hoy el 100% de las chimeneas en Tucumán tienen filtros. Hoy ya no es un de cualquier otro tipo de fábrica. De ingenios, básicamente ingenios y destiladoras. Bien. Antes había 70.000 toneladas aproximadamente de hollín en la atmósfera nuestra, hoy esas toneladas ya no existen. Y uno subía al cerro y no se veía Tucumán. Exactamente, la famosa nube de contaminantes sobre Tucumán. Eso ha cambiado. Ha cambiado. Bueno, falta ahora el tratamiento Hay muchos residuos que están cambiando, por ejemplo las cachazas, antes se tiraban en el gobierno de Montiel Forzano, prohíbe arrojar las cachazas pero no dice qué se iba a hacer. Hoy se la vuelve a los suelos y es un recuperador de suelo. Usted va a ver cuando va hacia el sur sobre Ruta 38 a ambos lados, pilas de cachazas que están siendo devueltas. Es lo que le tomamos a la tierra y de alguna forma hay que devolverle. Hoy se avanzó en vinaza, si bien todavía es un problema, si se mezcla vinaza con cachaza y se deja un tiempo, gracias a los microorganismos se logra un compost. Un compost que es un mejorador de suelo que puede volver al cañaveral, puede volver a los citrus, como un mejorador de suelo y fertilizantes naturales. Y que nosotros importamos bastante. Importamos bastante al ser una provincia agroindustrial. Por supuesto. Entonces son muchas cosas que nosotros hoy tenemos que devolverle a la naturaleza y por eso lo llamamos recuperación ambiental. Y ese es el principio de progresividad, Y el principio de progresividad está demostrado que funciona. Si hoy alguien me preguntara si yo creo más en la justicia o en el principio de progresividad, yo fui un gran denunciador. Yo tengo por lo menos 7 u 8 juicios penales sobre temas de contaminación. Pero yo veo que hay juicios que ya llevan 14 años. 14 años y estamos en la indefinición. Yo entiendo que la justicia tiene sus tiempos, pero 14 años para un problema ambiental que puede provocar daño de un día al otro, se me ocurre que es mucho. Por ahí mi interpretación está sesgada por mi profesión. Seguro. No entiendo mucho de derecho, pero 14 años se me ocurre que es como mucho. En cambio, si yo me atengo al principio de progresividad, yo puedo ver que en 3 años se ha logrado cosas. Entonces tengo que apostar al principio de progresividad. Claro. Ahora, usted ha estado en la función pública, ha sido secretario, tengo entendido, de medio ambiente. Ha tenido que pelear contra, bueno, siempre se habla de los lobbies, de fuerzas importantes que en el mercado juegan en el momento de las grandes producciones o temas puntuales, ¿no? Como desde el Pedemonte no desmontarlo para hacer barrios importantes, porque tarde o temprano la montaña se termina cobrando todo eso. Bueno, en psicología se maneja también lo que se llama resiliencia social, es la tendencia que tiene todo ser humano a permanecer en el lugar que ha logrado y que no lo perturben. Yo creo que el empresario también tenía una resiliencia en ese momento, porque no le han explicado las ventajas de producir en un ambiente sano. Hoy yo no puedo llevar una frutilla de lules o un tomate de Montero si es que no cumplo con ciertos requisitos, y más si quiero entrar en la Unión Europea, o en Canadá, o en Estados Unidos, o en Japón. Tengo que cumplir ciertos requisitos ambientales, desde cómo lo produzco, el agua que uso, la cantidad de agroquímicos que necesito, cómo trato a mi personal, que también forma parte ya de eso. Y bueno, cuando ellos entienden eso, dicen, bueno, estoy produciendo mal, evidentemente estoy produciendo mal, tengo que corregir, porque estoy perdiendo un mercado. Pero de hecho, por ejemplo, el mercado del citrus internacional contra estación es de Argentina. Y es muy exigente. ¿No? De los limones, por ejemplo. Exactamente. ¿No? ¿Y por qué podemos cumplir con todo eso, ¿no? Con otras bueno, cosas no tanto. Son 2 etapas distintas en el tiempo. Tenemos un grupo de empresarios básicamente cañeros, que son de otra cultura, y tenemos el citro que irrumpe en la provincia, te diría, hace 30, 35, 40 años. Entonces, la tecnología que había es distinta, la concepción del mercado es distinta, el cuidado del ambiente es distinto. Entonces son como 2 culturas. Una se adapta, se me ocurre, más fácilmente que la otra. Pero de pronto, en el mundo, este tema de los partidos verdes, de los bonos verdes que se habla también, de la responsabilidad social empresaria, hace que de todas maneras, con la información que hay hoy, todos los grupos empresarios sepan la importancia de cuidar el medio ambiente, doctor. Así es. Nosotros divulgamos mucho eso desde el gobierno, incluso Tucumán formó parte de la primera experiencia en producción limpia en Argentina. La producción limpia parte de un concepto muy sencillo. Se pregunta, ¿por qué estoy produciendo un contaminante? ¿Qué estoy haciendo mal en el proceso
para que además del producto que obtengo, esté produciendo una contaminación. Y es un cambio de concepción, un cambio filosófico, porque antes decían, bueno, produzco un contaminante, pongo una planta de tratamiento. Y si la planta funcionaba o no funcionaba, ya era otro problema. En cambio, pero no atacaba el problema en sí, es como combatir la fiebre y no combatir la causa. O sea, yo tengo que ir a la causa. La producción limpia se pregunta, ¿por qué causa yo estoy produciendo un contaminante? Tucumán fue el líder en ese sentido. Y los planes que siguieron después de mi gestión tomaron el principio de producción limpia y hoy se lograron varias cosas. Por ahí se entiende que la gente pide más día a día, pero hay que entender que esto es un proceso. Primero yo tengo que cambiar la filosofía de esto. Segundo, tengo que lograr la concientización, la sensibilización del empresario para que recién venga el cambio. Y después tiene que haber inversiones genuinas, tiene que haber crédito, tiene que haber leyes que me permitan aplicar el principio de progresividad. Y un contralor eficiente. Y el Estado se tiene que reservar el contralor. Claro. Sin ese contralor no existe. Es como que está prohibido pasar un semáforo en rojo. Si alguien no lo controla, alguien lo va a pasar. Seguro. Pero lo bueno de todo esto que estamos hablando es que usted ha vuelto con su libro a poner el énfasis en lo que son los primeros años de la vida de los chicos y de los jóvenes, que son a quienes depositamos el futuro en las espaldas, lamentablemente, pero a veces es mucho el peso si ellos no tienen el conocimiento. Lo hacemos responsables de todo el problema ambiental que ellos no han provocado. Exacto, que ellos no han provocado. Pero usted toma esto, hablando que hace pocos días fue el aniversario del libro El Principito, de Saint-Exupéry, usted toma esa frase que lo esencial es invisible a los ojos y de esa manera los va llevando a los chicos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el clima, yo lo puedo disfrutar o sufrir, en Tucumán lo disfrutamos mucho, pero es un servicio ambiental que lo produce la naturaleza todos los días, a toda hora, donde el hombre no interviene. Y eso es invisible a los ojos, lo vivimos como... O el agua. El agua es esencial para la vida y para todos los procesos productivos y jamás nos ponemos a pensar de dónde viene, cómo la tratamos. La maravilla de abrir la canilla. La maravilla de darse una ducha. Y no nos preguntamos a veces, ¿qué hago yo para cuidar esta maravilla? Exactamente. Y también introducimos la idea muy nueva de Naciones Unidas, que son los paisajes espirituales. Así como hay áreas protegidas y la universidad posee una, hay áreas protegidas que toman valores intangibles, valores que son importantes, por ejemplo, para una comunidad indígena o para el ciudadano. El hecho de ir a Maiche, si yo me siento identificado con el paisaje, con la naturaleza, con la tranquilidad, es parte de mi espiritualidad. Entonces, Naciones Unidas tomó eso y creó el concepto de que no es necesario que sea algo tangible para protegerlo, sino también hay que proteger lo intangible porque hace a la calidad de vida de la humanidad. Claro, de hecho, así mismo al bosque, al Parque de los Menires, ¿no? Uno siente una cosa... Es verdad que eso está protegido, pero de pronto también habla de todo un ritual que viene de nuestros ancestros y de esas cosas, ¿no? Y eso rescata el concepto de paisajes espirituales protegidos. Bueno, de hecho, el tema de la Pachamama, el festejo y todo ese tipo de cosas están relacionados con querer a la tierra, ¿no? Así es. Porque hay una carta de un cacique indígena, creo, de Estados Unidos, maravillosa al respecto, ¿verdad? Habla del amor a la tierra, ¿no? Incluso hacemos hincapié en los paisajes. Nosotros somos medio ramboides, de alguna forma, porque nos encanta lo espectacular, lo gigantesco, así, las vegas iluminadas, pero hay micropaisajes. Hay micropaisajes que muchas culturas orientales aprecian más eso. Por ejemplo, una tela de araña. Una tela de araña con una gota de agua, un microhongo, la luz filtrándose en el bosque a través de las gotas. Son micropaisajes que hoy están revalorizados en el mundo. Hay gente que busca micropaisajes. Así hay microfotografía, por ejemplo. Entonces todo eso rescata el libro como nuevos conceptos que hay que desarrollarlo para que el chico vaya incorporándolos. Bueno, llega a Tucumán, estamos a tiempo, acciones para la recuperación ambiental del doctor Juan González. Hacemos una pequeña pausa porque ahora hemos hablado con él de este tema, pero él se nos está yendo a Egipto por un buen tiempo y usted debe saber por qué el viaje a Egipto, en un ratito se lo contamos. Aprendiendo a ver y debatir el cine como séptimo arte. Quinto ciclo. Organizado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán y auspiciado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Película a exhibir Todos los caminos conducen a casa. La película coreana de Lee Yong-yang. Lugar de exhibición Salón de Actos del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. 24 de septiembre 776. Jueves 11 de abril, 21 a 30 horas, entrada libre y gratuita. Y
Y tal como le habíamos anunciado, el doctor Juan González viaja a Egipto en los próximos días para participar de un congreso muy importante que está relacionado con un cultivo tradicional de América Latina, que es la quinoa o quinoa. Me va a explicar bien si es así el nombre, ¿así está bien? Así es, Silvia. Quinoa o quinoa es un grano sagrado, prácticamente. Era considerado sagrado por los incas y formaba parte de su alimentación diaria junto al maíz, la papa y los peces que venían desde el Pacífico. Sí. Con la llegada de los españoles, no solo se impone un nuevo idioma, se impone una nueva religión, sino que se atacan los cultivos. Y quinoa queda relegada totalmente. ¿Y cómo es la quinoa? ¿Qué tipo de planta es? Es un arbusto, según la variedad, puede tener una altura de 1,20 hasta 2,20 metros de altura. Es un grano muy pequeño, casi te diría un pequeño arroz, muy suave al gusto. Pero ¿cuál es la particularidad que tiene? Que tiene entre un 12 y un 14% de proteína, pero la calidad de la proteína es muy alta, porque tiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede fabricarlo. Necesita que alguien lo provea, y quinoa hoy es el mejor proveedor de aminoácidos que se conoce en el planeta, después de la leche y los huevos. Pero tengo entendido que Bolivia es el principal productor, ¿y nosotros cómo estamos? Nosotros hicimos mucha investigación básica y recién en el noroeste argentino, Salta lidera un poco la producción. Tucumán hay pruebas experimentales recién en la zona de los valles y se espera que el gobierno promocione de alguna forma, porque este año, a propuesta de Evo Morales, el presidente de Bolivia, Naciones Unidas declaró Año Internacional del Equino. Entonces se está divulgando todas las propiedades, la forma de cultivo, propiedades alimenticias sobre todo, en todo el planeta. ¿Se utiliza como harina o como grano? Se puede utilizar como grano o se puede utilizar como harina. Pero las propiedades de quinoa van más allá, porque en lugares como los valles calchaquíes, donde a veces escasean los pastos para alimentar animales, quinoa puede ser utilizada como complemento forrajero. Hay quinoas amarillas, quinoas negras, quinoas verdes, entonces también producen unos pigmentos que por suerte son producidos naturalmente, o sea, son ecológicos. Para que te des idea, hoy todo el mundo usa, en todo el planeta se usa un pigmento rojo que se llama betalaína. Esa betalaína está presente en yogures, en cremas para la piel, está presente en quesos, esos quesos que vienen rojos por encima son derivados de las betalaínas. Pero a veces esos pigmentos son producidos de manera no natural, por lo tanto son tóxicos y no se degradan fácilmente en el ambiente. Quinoa podría reemplazar ese pigmento y es biodegradable. Quinoa produce una serie de compuestos que son antioxidantes, que están muy de moda en todo el planeta. Incluso se ha llegado a 2 pruebas muy grandes en Wisconsin, en Estados Unidos, donde se han probado los efectos anticancerígenos de esos pigmentos. Y se ha ido más allá, la NASA probó como varias especies, y la que mejor pasaron las pruebas para vuelos orbitales que se esperan en los próximos 40 o 50 años fue quinoa. Porque es una especie que toma anhídrido carbónico del aire a una alta velocidad y lo convierte en alimento. Entonces hay 3 variedades de quinoa que han sido evaluadas por NASA como probables viajeros que acompañarían en los vuelos espaciales del futuro. Y nosotros nos tendríamos que dar mayor énfasis a este tipo de cultivos, digamos, primero por el hecho de que tenemos las tierras disponibles, están cerca de la frontera con Bolivia, es esta zona del norte, ¿verdad? Todos los valles calchaquíes serían toda la zona de Santa María, toda nuestra franja, desde Amaicha, Colalao, toda esa zona que está cerca de la Sierra de Quilmes. ¿Y es fácil su cultivo, cuidarla? ¿Cómo es? Es otra de las ventajas, es un cultivo básicamente ruderal. Si hay agua, sí necesita una cierta cantidad de agua, pero puede prosperar en suelos marginales, puede prosperar en suelos salinos, puede prosperar en suelos ácidos, aguanta las bajas temperaturas, aguanta la alta radiación solar, aguanta los rayos ultravioleta. O sea, es una planta diseñada para zonas de alta montaña. En alta montaña, si bien existen cultivos, pero son cultivos que han sido introducidos y que ambientalmente son muy caros, porque necesitan mucha agua, mucho laboreo, agroquímicos, mano de obra intensa. Quinoa no es así. Es casi una especie que uno va, la pone y la deja. Y sale. Y sale. Por supuesto, necesita cuidado. Si uno la cuida puede lograr 2.000 kilogramos por hectárea, si no la cuida puede lograr 800. Pero hoy el precio internacional de la quinoa es altísimo, está casi $10 el kilo. $7 el kilo. Sí, es una buena entrada para Bolivia en este momento. ¿Perú también tiene? Tiene Perú y tiene Ecuador, y Chile tiene las variedades de nivel de mar. De nivel de mar. Son las variedades amarillas muy apetecibles. ¿Y en el lillo, la investigación básica, en qué se está relacionando? Bueno, básicamente nosotros estudiamos todo lo que es germinación, todo lo que son los efectos de sequía,
los efectos de algunos contaminantes, todo lo que es fotosíntesis, o sea, cómo la planta transforma la energía solar en un alimento, y estudiamos cuál sería la mejor variedad, porque solo en Bolivia hay más de 3.600 probables variedades guardadas en los bancos de semillas. De esas 3.600 aproximadamente 20 han sido mejoradas, y esas 20 son las que hoy se comercializan en todo el mundo. Pero no cualquier variedad puede andar en cualquier lugar, entonces lo que nosotros hicimos es traer 10 variedades de Bolivia y ver cuál es la que mejor funciona en la Amaicha del Valle, y ya tenemos los resultados. ¿Sí? Y con resultados muchos mejores en términos de proteína que lo que se obtiene en Bolivia. O sea, la quinoa de Bolivia produce mejor en Amaicha que en Bolivia. O sea que toda esa investigación, usted la lleva, doctor González, a Egipto, pues es un congreso bueno, de qué tipo allá, ya tuvimos visita de Egipto, porque para situarnos tenemos que pensar. Egipto solo tiene agua por donde circula el río Nilo, sí. Es el 5% del territorio, el 95% es desierto. Entonces ellos lo que hicieron es desviaron parte del Nilo y están rehusando agua. Y como tienen muy pocas especies adaptadas a esas condiciones de desierto, probaron quinoa y funcionó muy bien. Hay estudiantes de pregrado, de posgrado, a los cuales estamos supervisando. El gobierno de Egipto destinó una cifra importante para equipar laboratorios y hacer los análisis. Se trabaja con un grupo de Alemania, se trabaja con nuestro grupo en el Lillo. Entonces nosotros básicamente lo que vamos a ver hoy es los primeros resultados de 2 años de siembra de quinoa y los estudiantes que de alguna forma se están educando en un nuevo cultivo. Pero es esencialmente un congreso relacionado con este cultivo. Solo quinoa, solo quinoa. Eso habla del nivel, digamos, a nivel mundial lo que significa esto, sí, ¿no? Sí, incluso después del Cairo voy a Dinamarca, donde hay un grupo que ha logrado una variedad adaptada a Dinamarca. Es como el alimento del futuro. Es el alimento del futuro. Un grupo en Montpellier, en Francia, donde también voy a estar, hace estudios específicos de aminoácidos, porque esto abre una nueva frontera, digamos, para la provisión de aminoácidos para las personas. Los aminoácidos esenciales son muy requeridos en el mundo. Desde el punto de vista farmacéutico también es, digamos, una fuente importantísima. Porque, así es. Incluso hasta eso, el grano de quinoa tiene una sustancia que sintetiza, que se llama saponina, que al probarla es amarga. Entonces todo el mundo dice, bueno, no, pero entonces no sirve. No, sí sirve, porque se ha demostrado que saponina es anticolesterol, por ejemplo. O sea, modificada de otra manera, presentada de otra forma, un remedio natural para... Y la saponina dio origen a toda una industria de detergentes y shampoos, por ejemplo. Alemania está trabajando en esa dirección. Así que, digamos, es lo que nosotros llamamos una especie multipropósito. Puede ser alimento humano, puede ser usada en farmacia, puede ser usada en medicina, puede ser usada como industria alimenticia. O sea, es una especie maravillosa. Y doctor, ¿y esto se cultivaba en las famosas terrazas que tenían los indígenas en estos países, digamos, de América del Sur y Central? ¿Y esto fue como destruido cuando llegó se destruyó todo esto. La arqueología ha demostrado que hay restos en las urnas funerarias de quinoa, donde llevaban en su bolsita para los viajes. Y bueno, y todo esto fue destruido, pero felizmente fue conservada por grupos que quedaron relegados, grupos de personas que la cultivaban casi como en su jardín. Exacto. Y por eso es que quinoa se salvó. Incluso todo el noroeste argentino está demostrado que la utilizaba. La zona de la quebrada de Humahuaca, hasta Tucumán mismo, Catamarca, la zona del Salar de Antofalla, por ejemplo, la zona de Laguna Blanca. O sea, estaba muy distribuida incluso en todos los grupos que había en la zona de Amaicha. Pero imagínese de pronto ir a Egipto y ellos con un solo nivel, nosotros tenemos agua acá, por suerte en cantidad, pero ellos con un solo río, haciendo lo que pueden, derivando, digamos, como canales en ese desierto, que esto esté funcionando, habla de la importancia a nivel mundial que esto tiene, ¿no? Incluso están probando en el Sinaí, porque en el Sinaí está el paso hacia el Mediterráneo, pasan los barcos y necesitan alimentos frescos. Entonces ellos están pensando ya en comercializar. El famoso canal ese que tenemos ahí. Claro, el canal. Entonces, así como nosotros comemos brotes de soja, ellos van a ofrecer brotes de quinoa para las tripulaciones. Y mire, si me dice que vamos a ir a la NASA, al espacio, con este alimento maravilloso, imagínense lo que significa, si ya lo están investigando y estudiando en esta agencia, ¿no? Bueno, hemos aprendido, la verdad, doctor González, yo sabía, y uno como periodista lo trata a veces, pero no me imaginaba la difusión a nivel mundial que está teniendo en lugares como, qué sé yo, Dinamarca, uno se sueña que, por ejemplo, ellos... Japón mismo. Así que bueno, lo comprometo para cuando vuelva de Egipto, dentro de unos 2 o 3 semanas,
nosotros volvamos a saber algo más de la quinoa, a lo mejor también, yo creo que en las herboristerías, inclusive en Tucumán en algunos lugares está vendiendo, ¿no? Así que hay que ver cómo se la puede preparar, pero de todas maneras un alimento maravilloso. Doctor González, le agradezco muchísimo esta charla para FEPUT, este programa que tenemos todas las semanas en su pantalla. A ustedes les agradecemos también muchísimo que nos hayan acompañado y si Dios quiere nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces. Go, go, go.